La realidad de las emociones: felicidad, tristeza, enojo. Yo no sé si has escuchado este audio en redes sociales que habla de las emociones de Intensamente. A los que vieron la película me están entendiendo. Y sí, las emociones son parte de nuestra vida, pero ¿qué tanto la controlan? Yo sé que hay muchas veces este contraste entre la emoción y la razón. Y si lo pusiéramos en porcentaje de razón-emoción, hay algunas personas que lo viven en un 50-50. Hay otros que en un 60-40, 80-20 o 100-0, dependiendo del caso. Yo tengo que reconocer que en mi temperamento sanguíneo y personalidad abierta y alegre, pues todas las emociones que experimento, neta las expreso. Si estoy experimentando felicidad, me vas a ver expresando la felicidad en su máximo esplendor. Si me ves triste, voy a llorar mucho, porque lo que siento lo expreso. Te puedo decir que soy ese tipo de personas que mis hermanas, con tan solo ver cómo está mi cara y cómo reacciona mi cara, ya saben lo que estoy pensando y no necesito decir nada verbalmente. Y al mismo tiempo puedo decirte que tengo esta interacción con las emociones todo el tiempo, todos los días. Mi trabajo es con adolescentes, soy maestra de adolescentes. Y yo sé, a lo mejor tú me preguntas en este momento de, bueno, Ani, ¿quién te mandó a trabajar con adolescentes? Yo misma, y los amo mucho. Pero sí, experimento las emociones todo el tiempo y a todo lugar y a todas horas. En una hora puedo ver a los alumnos que están súper felices, súper contentos, a los alumnos que están súper enojados y que me responden con ese enojo por lo que están viviendo en su día, o a lo mejor los alumnos que están súper tristes, están teniendo una situación personal y neta no responden a lo que pasa en la clase, o a lo mejor los que están viviendo una crisis como de estrés y lo que está pasando en la ansiedad, y todo esto pasa en menos de una hora. Y luego llega el siguiente grupo y se repite el proceso. Y sí, a lo mejor tú te preguntas en este momento, Ani, yo estoy pasando por lo mismo y ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de las emociones? ¿Y qué tips puedo tener si soy una persona que presenta las emociones así? Es muy sencillo, es por eso que hicimos este video y lo hacemos con mucho, mucho amor. Si no me conoces y no has visto ninguno de nuestros videos, yo soy Ani Domínguez y estoy súper contenta de tenerte aquí el día de hoy. Vamos a hablar de qué hacer si tú tienes este tipo de situaciones con tus emociones. Número 1, quisiera decirte que no estás solo, que no estás sola. Efectivamente, todo lo que tenga que ver con situaciones de emociones, a lo mejor si vemos libros de autoayuda, nos vamos a dar cuenta de que nosotros tenemos que hacer ciertas X o Y acciones. Y quiero decirte que no vas a poder solo, no vas a poder solo. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y gracias a Dios que Dios mismo nos ayuda en medio de estos procesos. Sí, es su Espíritu Santo. Lo vemos en 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. También en Gálatas 5:22-23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Dios nos equipa con un regalo padrísimo que se llama dominio propio. Y este video se resume en eso, se resume en el dominio propio. Y a lo mejor tú dices, Ani, ya he escuchado 1000 veces, 1000 mensajes acerca del dominio propio, pero quédate al final porque neta te voy a compartir una joya que a mí me voló la cabeza. El dominio propio es esta capacidad que tiene una persona para controlar sus emociones, sus deseos y sus acciones en línea con los principios de Dios, en línea con el ideal de Dios, en línea con lo que Dios nos dice su palabra. No sé por qué existe esta creencia que Dios condena el enojo, que Dios condena que nosotros nos enojemos. Pero la verdad es que si acudes y lees la Biblia te darás cuenta de todo lo contrario. Dios no condena al enojo, sino lo que hagamos con el enojo. Dice Efesios 4:26-27, si se enojan, no pequen. No dejen que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe dominarse.
Es aquí donde viene el dominio propio. Dios no condena el enojo, Dios no condena que nos enojemos, pero sí lo que estamos haciendo con el enojo o lo que produce el enojo en nosotros, a lo mejor lastimando a otra persona con las palabras que decimos sin pensar. Y la clave está en eso, el dominio propio. Quisiera compartirte, número 2, los beneficios que hay teniendo dominio propio. Dice en Proverbios 16:32, mejor es el que sabe dominarse a sí mismo que el que domina ciudades. Más vale el dominio propio que una fortaleza. ¡Wow! Aquí podemos ver en este versículo cómo se comparan dos cualidades. Compara la fuerza física y la conquista externa con la del control de las emociones, algo interno. Compara la paciencia y el control emocional con la fuerza y con la conquista externa. Una persona puede ser paciente y no ceder ante el enojo, y eso va a demostrar una virtud mayor que el que conquista ciudades, que el que gana batallas. Entonces, gobernarse uno mismo y tener dominio propio va a tener un mayor valor, una mayor virtud que el de lograr conquistas externas. De caso contrario, podría pasar lo que viene en Proverbios 25:28. Como ciudad sin murallas es quien no sabe dominarse. El último punto que te quiero compartir en este video es que las emociones son parte de nosotros, pero no son determinantes. Yo admiro mucho a un músico compositor de Isla Vista Worship llamado Mark Barlow, y él habla en uno de sus mensajes, y él en uno de sus mensajes habla de cómo son las emociones. Y me encanta esta analogía porque es lo que te quiero compartir el día de hoy y creo que es súper útil. Las emociones son como los niños. No los pones a conducir, pero los pones en la parte de atrás. Con esto él quería decir que las emociones son parte de nuestra vida, pero no son las que dirigen nuestra vida. Y también escuché esta frase que decía que las emociones no determinan lo que es verdad. Entonces yo me puse a pensar en esto y la verdad es que sí, cuando uno tiene la emoción dentro, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que estoy experimentando la emoción en su máximo esplendor. No puedo, pensar como racionalmente en ese momento, a lo mejor por pensar en alguna diferencia con alguna persona, por cómo lo dijo y cómo lo hizo, en lugar de pensar lo que realmente pasó. La emoción de tristeza o de enojo me está haciendo pensar de, no, lo hizo a propósito, lo hizo porque no le caigo bien, lo hizo porque me odia, ¿no? Y las emociones son así. Las emociones entonces no determinan lo que es verdad ni lo que es real. Y te voy a dejar un tercer pensamiento o tercer frase detrás de esto. Cuando sembramos en emociones, cosechamos en lo temporal. Si has escuchado como este tipo de frases de que siga lo que dicta tu corazón, pues es que no hay cosa más engañosa que el corazón mismo, porque un día puedes pensar que sí te gusta el blanco, pero el otro día no, y al siguiente día te gusta más el gris y después el púrpura. Entonces, cuando sembramos en emociones, a la larga, a largo plazo, no vas a cosechar nada, hombre. Neta, vas a cambiar de opinión cada que tengas enfrente una decisión que tomar. Entonces, mi querida familia, conéctate. Las emociones no son castigadas ni condenadas por Dios. Al contrario, Dios nos creó con ellas. Si nos ponemos a pensar, si no tuviéramos emociones, hubiéramos sido como más robots y más racionales y como que todo pensado fríamente y etcétera. Pero para el Señor, Dios nos creó y nos equipó con esas emociones por algo. Solo toma en cuenta que la emoción no sea la que tome el control de tu vida, porque son pasajeras y son momentáneas. Y si tú batallas con emociones, está bien sentirlas. Está bien que sean parte de ti y darles el tiempo para expresarlas. Solo toma en cuenta la prioridad y la importancia que le estás dando a tu vida. Recuerda, las emociones son parte de tu vida y no por eso determinantes.